espacio muy reducido y que probablemente eran tan de papel las paredes que se oía todo y debía decidir aprovecharlo. Pero yo creo que crea el clima entre esas dos mezclas, que es la historia de venganza y de ese elemento que se ve en los títulos de crédito, que es raro, que tiene el escudo, la insignia del servicio secreto de los Estados Unidos. Y que hay una investigación ahí en marcha de uno que quiere vengar a los asesinos de su padre, que es un grupo que parece que eran como los Quantrill Riders o algo por el estilo, solo que eran otros y totalmente dedicados ya al bandidaje, pues no tiene ninguna connotación sudista. Incluso uno de ellos, el Leo Gordon, lleva un pantalón norteño, o sea que... Pero, bueno, eso está mezclado con la otra historia de quien se encuentra, porque era donde había tenido alojamiento el padre y donde va a alojarse después él, que es en la misteriosa misión esta aficionada del hombre este con vocación de clérigo, cosa que es un personaje muy fordiano y que curiosamente interpreta un actor típico de Ford, porque hay 100.000 películas de Ford en la que hay alguien a quien le llaman reverendo y acaba teniendo que decir que no es un reverendo, sino que es un tal. Toman por reverendo a Donald Meek en La diligencia y toman por reverendo a Eddie Albert en Siete mujeres, o sea que es una cosa constante. Pero que debía haber mucha gente de esas que tenían como una especie de vocación misionera por su cuenta. Entonces este tiene la historia colateral de la chica, que probablemente es un entrecruzamiento de tramas para meter un personaje femenino e introducir alguna cosa de estas. Aparte de que curiosamente es una película donde intervienen agentes del servicio secreto de los Estados Unidos, sheriff y marshal, o sea que realmente no han quedado más fuerzas vivas de entonces en las cuales entrar dentro. Y que a su vez también tiene un significado en el mar lo mismo cuando está, como has dicho, de cotilleo en el pueblo. Que es muy gracioso porque es que se cotillea con naturalidad. Cuando abre la puerta y está cotillando en el momento que está hablando, no disimula absolutamente nada. Y el plano en que él, para mí es muy bueno ese plano, en que él está escuchando por la ventana y que enciende un cigarrillo y que se lo pasa por la boca y que lo tira. Y después es tan bueno que yo creo que le gustó tanto al director que lo repite en otro momento determinado, el mismo plano, en la misma situación. Y después hay una cosa muy curiosa en cuanto a lo que dices de economía de decorados, porque por ejemplo el Mission Hotel siempre está en un plano que no debió alcanzar para más, se lee Misión pero nunca se lee Hotel. Es que si ves la situación de la cámara la coloca muy lateral porque los decorados y el plató debían de ser tan reducidos que a nada que ejemplo, te movías un poco en el emplazamiento de la cámara no le puedes sacar más partido. Imposible. Todas las veces que sube un personaje o baja, sube él, baja ella, siempre monta la grúa, y evidentemente la habitación no está hecha ahí porque eso está en otro sitio. Pero lo que a mí me gusta, no sé si como cineasta más que como aficionado, por ejemplo, la puesta en escena. Hay un plano de unas manos que están metiendo unas balas en un revólver. Eso podía ser un inserto. No, traveling retro. Construye entonces un plano general amplio y lo ves todo. Pero es que además de eso se va al espejo. Y él ante el espejo. Entonces te está dando lo que podías habértelo dado de otra manera y vas entrando en el tipo de una manera estupenda. O sea, lo tienes a él, la tienes ante el espejo, le tienes al tipo que termina de guardarse el revólver. Es fantástica esa manera de... tiene una construcción del espacio complejísima y muy rara en la gente de su generación. No tiene nada que ver con Ford. No tiene de cómo lo rodaría. Ford hace más insertos. Ni con Ford, ni con Hawks, ni con Walsh, ni con DeMille, ni ninguno de esos. De repente es un tipo que se pone a hacer unos movimientos de cámara que en algún sentido, no sé qué se parezcan exactamente, pero son más premingerianos que, digamos, clásicos de la primera hornada. Y hace mucho eso de enlazar a un personaje con otro, llevándote con la cámara, que cuando tiene dinero suficiente usa una grúa, pero si no utiliza una dolly estupendamente y se maneja, que da gusto. De los viejos es lo único que a mí me recuerda a veces las cosas que hace, pero mueve mucho más la cámara que él, es con Lang en la última etapa, que tiene también películas como La Gardenia Azul, en las que usa mucho la dolly, pero que Lang lo utiliza para reencuadrarle un poquito y ajustar y mantener casi simétricos los planos y encerrar los personajes en sucesivas cajitas. Y en cambio lo que hace es más bien romper el cuadro y largarse y enlazar y pasar de un personaje a otro que no pero coge muy bien los personajes.
los mete juntos en el mismo cuadro. Cuando estamos en la casa de la chica, de Angelita, están todos, le entran todos. Pero esa es la habilidad que tienen los viejos de que al borde del río, tiene a Ray Milland, tienes a los tres. Y el scope de ligeramente escarlata también. Muy bien. Sí, pero hay gente ahí que tenían scope, pero los viejos aprendieron a meter en una pantalla cuadrada cantidades de cosas. Primer término, segundo término, un que cuando luego tienen scope ya te meten muchísimas con una holgura y una... Yo siempre... si tenéis los datos. ¿Cuánto se ha podido rodar esto? ¿En 10 días? Pues no viene el dato, pero normalmente se rodaban en 10 probablemente días. Con el presupuesto que ves ahí, los decorados, etcétera, pues como mucho 2 semanas y probablemente más. Pero eso lo que estáis diciendo es verdad, porque incluso planos que son de transición, por ejemplo, alguno de lo de Scott Marlowe, el chico este que está espiando, coloca la cámara o de tal forma que estás muy encima, como si fueras a compartir el espionaje que está haciendo, o te lo da como mucho más allá, distanciado. Nunca repite la situación de ese personaje, que es al principio da la impresión de que es una especie de coro griego que va a ir puntuando la acción hasta que te das cuenta que es un personaje como todo rarísimo, porque ha sido el asesino, pero un asesino que intenta disparar en varias ocasiones, que puede ponerle en dificultades y nunca se atreve, que hace una especie de lazo que parece que puede ser un lazo del azar, pero también un lazo de horca. Es un personaje curiosísimo, de igual forma que el personaje de Scott Brady pasa de ser un vengador a alguien que rápidamente se abalanza sobre la chica más guapa que hay en el territorio, ¿no? Que es en la escena a pasar a tener precioso, a pasar inmediatamente a tener un amargo intercambio con el que era el íntimo amigo de su padre, casi con unos caracteres de venganza griega en cuanto a oscuridad del personaje, ¿no? O sea que lo que hace en la puesta de escena se corresponde con los personajes. Muy bien que dices tú, pero además como 2 compañeros de habitación, como 2 el roommate, claro, que están ahí sentados en las 2 camas. Claro, pero más le ha tocado compartir. Sí, pero fíjate que la primera vez que vemos la habitación es cuando el encargado del hotel está recogiendo las cosas del sheriff muerto, y cuenta cómo eso no te lo ofrece casi ninguna película, los restos del naufragio, es decir, de los muertos, lo que ha quedado es esa especie de compartir, que luego cuando llega el Marshall dice, no, si yo me he alojado aquí también en más ocasiones, ¿no? Empieza con el territorio y el flashback, ¿eh? Hay un flashback, nada más para verlo al padre. Un flashback donde te cuentan todo, o sea, que realmente prácticamente te cuentan cómo ha sido todo, ¿no? Absolutamente todo. Te han explicado el mapa, la situación, te han creado Mission realmente, porque si no, luego Mission no existe, es un pueblo fantasma realmente. En mitad del flashback hay un plano precioso de un cañón con un río, una fotografía estupenda, porque además casi todos los exteriores, me imagino que los rodaría y están rodados al atardecer o al amanecer, con unos colores muy preciosos. Eso sí que son de los años 20. Pero que cualquier otro sería un plano de transición que rodaría una segunda unidad en las películas importantes y a lo mejor no tiene mayor aquí no hay segunda unidad y además no se perdería la no hay casi ni primera unidad, vamos. O sea, bastante con una cámara. Los exteriores están rodados en un día, entre las 5 de la tarde y la puesta de sol. Lo curioso es como decís... tiene fama que es de los que se sabían sitios que los demás no filmaban en ellos, con lo cual sería uno que habría rodado en el año 15 y que se fuera... A mí la película lo que realmente más me llama la atención, es lo que estáis destacando, son los propios personajes, que aunque sea una película del oeste, y además digamos con un argumento muy de novela popular, en el sentido de en líneas generales, ¿no? Para no decir cosas más importantes sobre ella. Los personajes, en cambio, resultan muy interesantes. Ha señalado Eduardo, digamos, con su acercamiento a Angelita. Realmente, en ese momento, después de todo lo que hemos escuchado del plano de Mission, de su, digamos, su venganza, que parece una persona como muy honrada dentro de lo que significa una posible venganza por la muerte del padre, etcétera, es un achuchón el que le pega a la pobre Angelita de repente, que sorprende un poco en ese momento, puesto que es como si nos empezaran a presentar otro personaje que efectivamente a partir de ahí comienza a ser bastante distinto en sus reacciones, ¿no? Pero ese es el elemento que antes decías de la obsesión, porque es un personaje que está de repente tomado, invadido por la obsesión de vengar a su padre, pero que probablemente él no era un agente ni era un nada y no quiere obedecer la disciplina que le tratan de imponer ni trabajar a las órdenes del sheriff que tiene a cargo la investigación, y lo que hace es obedecer un impulso, y lo mismo le pasa en algún sentido con la chica, que desde el primer momento que le ve, y ella también, desde el primer momento en que lo detecta, ya está interesadísima por él.
O sea, que hay una cosa de esas de... Nunca ha estado tan atractiva Bancroft, ¿eh? Está guapísima, ¿eh? Muy guapa. Hay que ir hasta el graduado. El graduado para ver aquel plano de las piernas. Es que está muy atractivo. Bueno, estaba muy bien en varias de las primeras que hizo porque estaba muy además bien. estaba empezando.